En la fiesta del 35 aniversario de mis padres, mi padre me señaló el garaje y dijo que era solo para la familia extendida. Tenía una sonrisa burlona en la cara cuando lo dijo. Cada primo, cada tío, cada familiar político tenía una silla dorada en la mesa principal, incluyendo al que le había robado a mi abuela. Yo era la única de pie en una entrada que olía a aceite de motor. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. El paquete delgado que llevaba bajo el brazo, el envuelto en papel plateado, valía más que todos los centros de mesa de esa mesa juntos. Y lo que hice con él vació su casa en 3 semanas. Bienvenidos de vuelta a Hidden Family Riveni, donde la gente callada finalmente pone la mesa en sus propios términos, y los que los dieron por sentados aprenden lo que valía esa mesa. Si una historia como esta alguna vez fue la tuya, ya conoces el sentimiento. Deja un comentario y suscríbete. Debería contarte quién soy antes de contarte lo que hice. Soy contadora pública, contabilidad forense específicamente. El tipo de trabajo donde te sientas en una sala de conferencias sin ventanas con 14 meses de estados de cuenta bancarios y encuentras la mentira en la página 9. Construí esa carrera desde un programa nocturno de un colegio comunitario, 2 trabajos a tiempo parcial y una tarjeta de biblioteca que usé hasta que el código de barra se desgastó. Nadie me regaló nada. Nadie confirmó. Nadie llamó para ver si había cenado. Esa parte es importante porque en la familia Foster nunca fui la hija que necesitaba que se preocuparan por ella. Era la que se preocupaba. Si una factura estaba vencida, yo la encontraba. Si había que coordinar un día festivo, yo hacía la hoja de cálculo. Si la abuela Ruth necesitaba renovar su receta o revisar la calefacción antes de noviembre, yo manejaba los 40 minutos hasta allá y me encargaba. No porque alguien lo pidiera. Pedir implicaría que lo notaron. Simplemente lo hacía como siempre lo había hecho, como lo había hecho desde que tenía 19 años. Y mi madre me miró por encima de un montón de correspondencia sin abrir y dijo, «¿Se te da bien este tipo de cosas?» Esa fue la oferta de trabajo. Sin título, sin salario, sin revisión. Solo un puesto permanente en el escritorio de operaciones de una familia que solo llamaba cuando algo se rompía. Mi terapeuta me dijo una vez que la sobreresponsabilidad es una respuesta al trauma disfrazada de competencia. Lo dijo como una advertencia. Yo lo escuché como una descripción del puesto. Así que cuando llegó la fiesta del aniversario, yo era la candidata obvia para organizarla. Reservé el lugar. Llamé al servicio de catering. Organicé el transporte en silla de ruedas de la abuela Ruth. Me encargué de cada detalle hasta el color de las servilletas. Solo que no sabía que también estaba reservando mi propio exilio. La fiesta había sido idea de mi madre. Diane Foster amaba los hitos de la manera en que algunas personas aman los trofeos. No por lo que significaban, sino por lo que demostraban. 35 años de matrimonio, 2 hijos, una colonial de 3 dormitorios con porche envolvente y una pared de fotos familiares que haría llorar a un productor de Hallmark. Quería que todo el vecindario lo viera. Algo elegante, me dijo por teléfono en marzo, 5 meses antes de la fecha de agosto. Sillas doradas, no blancas. Manteles de verdad. Y asegúrate de que el fotógrafo capture el porche. Nunca dijo por favor. Nunca dijo gracias. Dijo asegúrate, que en nuestra casa significaba, Iris se encargará. Empecé una carpeta. Presupuestos del lugar, menús del servicio de catering, un plano de asientos que construí en Excel con notas dietéticas codificadas por colores. Me pasé 11 noches en ello. También empecé a trabajar en el regalo. Era algo en lo que había estado pensando durante 2 años. Un proyecto que requirió 3 llamadas a un estudio de restauración de fotos en Richmond y una cuarta a una enmarcadora especializada en trabajo de calidad archivística. Mis padres tenían exactamente una fotografía de su día de boda. Era una Polaroid decolorada y agrietada por el medio, pegada con cinta al interior de un armario de cocina desde que yo podía recordar. La mandé a escanear, restaurar píxel a píxel e imprimir en papel de algodón en un marco de nogal hecho a mano. Junto a ella, en la carpeta plateada delgada, coloqué algo más, un conjunto de documentos de los que te hablaré más adelante. Por ahora, solo sabe que el regalo que estaba en el asiento del copiloto mientras conducía al lugar ese sábado por la tarde era la cosa más cara, más personal y más cuidadosamente ensamblada que había hecho nunca para 2 personas que jamás me habían preguntado qué quería para mi cumpleaños. Déjame llevarte a un martes en la familia Foster. 7:14 de la mañana. Le envío un mensaje de texto a Brett. Ese es mi hermano menor, 31 años. Energía de Golden Retriever sin la lealtad para recordarle que es el cumpleaños de la tía Carol. No responde. 7:45. Reviso el chat de grupo Familia Foster para confirmar la cita del podólogo del jueves de la abuela Ruth. Soy la administradora. Siempre he sido la administradora. Nadie votó. Nadie preguntó. Simplemente empecé a publicar los enlaces del calendario en 2014 y nunca paré. 9 de la mañana llamo al lugar para confirmar el depósito de agosto.
11. Le envío un correo al servicio de catering sobre la alergia al marisco de mi padre, que él negará tener, y mi madre confirmará con un suspiro. 2 de la tarde. Mi madre llama. No dice hola. Dice, el florista quiere saber sobre el arco. Le digo que ya me encargué. Dice, bien. Ah, y tu padre quiere buñuelos de cangrejo. Le recuerdo la alergia. Hace una pausa. Tú siempre entiendes, Iris. Esa frase, 8 sílabas. La había dicho toda mi vida y cada vez sonaba como un cumplido hasta que la sostenías a la luz. Tú siempre entiendes. Significaba, no te quejarás. Significaba, no tengo que explicarme. Significaba, eres el camino de menor resistencia y lo seguiré siempre. Para las 5 de la tarde, había coordinado un proveedor, gestionado una divulgación médica, resuelto un conflicto de catering y recordado a un hombre de 31 años sobre un cumpleaños que había conocido durante 31 años. Nada de eso estaba en mi descripción del trabajo. Todo estaba en mi sangre. La familia Foster funcionaba gracias a Iris, e Iris funcionaba con la certeza silenciosa de que si paraba, todo se rompería. Estaba a punto de poner a prueba esa teoría. Mi padre, Gerald Foster, tiene 63 años y nunca ha entrado en una sala sin contar las cabezas. No porque esté ansioso, sino porque está midiendo. Gerald necesita un público. Entrenó a un equipo de béisbol infantil durante 9 años, aunque Brett lo dejó después de 2. Se presentó al concejo municipal 2 veces, perdió ambas, y todavía se presenta como cívicamente comprometido. Mi madre es diferente. Diane creció pobre. Pobre de los Apalaches. 7 hijos en un tráiler pobre. Y llevó esa escasez a todo. En sus matemáticas, el amor es un recurso finito. Lo asignas donde el retorno es más alto. Brett era el retorno. Guapo, sociable, querido sin esfuerzo. Yo era la infraestructura. No se celebra la infraestructura. Se mantiene. Luego está Brett. Mi hermano nunca ha organizado un solo evento familiar, pagado una sola factura de proveedor, ni llevado a la abuela Ruth a ningún sitio. Nunca ha tenido que hacerlo. Aparecía, sonreía y se llevaba el mejor plato. El sistema funcionaba para él, así que nunca lo cuestionó. Y finalmente, Cody Mars, mi primo por parte de mi madre. 29 años, desempleado intermitentemente, y orgulloso propietario de un historial que incluye empeñar los pendientes de granate de la abuela Ruth mientras ella estaba en el hospital por un reemplazo de cadera. Mi tía Débora le rogó a Diane que lo perdonara. Diane lo hizo porque la familia es la familia. Cody se sentó en el Día de Acción de Gracias ese año, a 3 asientos de la abuela a quien había robado, comiendo su cazuela de boniato y pidiendo más. Nadie parpadeó. Esa era la arquitectura. Gerald necesitaba testigos. Diane asignaba amor por rentabilidad. Brett cobraba dividendos. Cody era perdonado. Yo recibía la hoja de cálculo. Hay una cabaña en el lago Monacan, a unos 90 minutos al oeste de nuestra casa. Pertenecía a mi abuelo Harold antes de que muriera en 2011. Paredes de cedro, una chimenea de piedra que tiraba ligeramente hacia la izquierda, y un embarcadero que crujía de una manera que sonaba como una canción si tenías 9 años y no sabías nada mejor. Todas las fiestas familiares que valían la pena recordar ocurrieron allí. 4 de julio con bengalas en el embarcadero. Día de Acción de Gracias con las ventanas empañadas por el pan de maíz de Ruth. Mañana de Navidad con el lago gris congelado detrás del árbol. Cuando Harold murió, la cabaña pasó a Gerald y Ruth conjuntamente, y luego principalmente a Gerald cuando Ruth se mudó a una residencia asistida. Principalmente porque Gerald olvidó hacer lo único que Harold le había dicho que hiciera, pagar los impuestos sobre la propiedad. Para 2019, la cabaña llevaba 3 años con impuestos atrasados. El condado había enviado 2 avisos. Gerald los tiró. En 2020, llegó un aviso de embargo fiscal. Lo encontré en el reciclaje debajo de una caja de pizza. No pedí permiso. Llamé a la oficina del recaudador del condado, establecí un plan de pago, y durante los siguientes 4 años liquidé el monto total más la multa y la evaluación especial del sistema séptico. $11.400 en total, pagados de mi propia cuenta en cuotas trimestrales. Guardé cada recibo. Le envié a Gerald una carta certificada documentando cada pago, con acuse de recibo. Nunca firmó ninguna. Diane firmó 2. Ninguno de los 2 llamó. No se lo dije a nadie porque nadie preguntó. Y en la familia Foster, no preguntar era lo mismo que no importarle. La cabaña siguió abierta. El embarcadero siguió crujiendo. Cada Navidad, Gerald se paraba junto a la chimenea y contaba la misma historia sobre Harold construyéndola con sus propias manos. Nunca mencionó quién la mantuvo en pie. El miércoles antes de la fiesta, me senté a la mesa de la cocina y deslicé la última pieza dentro de la carpeta plateada. La foto de boda restaurada,
nítida, con los colores corregidos, montada sobre un soporte libre de ácido. Y debajo, los documentos de la cabaña, certificado de impuestos pagados en su totalidad, copias de cada cheque cancelado y recibo de correo certificado, y una tarjeta escrita a mano. La tarjeta decía, 35 años de la familia Foster. Aquí van 35 más. La cabaña está libre, sin cargas y es vuestra. Con amor, Iris. Sellé la carpeta, la envolví en papel plateado y la até con un cordón de lino. Todo quedó lo suficientemente plano como para sentarse en mi regazo. Lo sostuve un momento e imaginé la cara de mi padre cuando lo abriera. No la sonrisa burlona. La otra cara, la que había visto 2 veces en mi vida. Una cuando murió Harold, y otra cuando Brett marcó el gol de la victoria en un partido de secundaria en 2009. La cara suave, la cara que decía, te veo. Pensé que este regalo podría desbloquearla. Puse el regalo en el asiento del copiloto de mi coche y conduje al lugar a la mañana siguiente con las ventanillas bajadas y un sentimiento en el pecho que todavía no me había ganado. Esperanza. La clase que se sienta encima de 15 años de evidencia y de alguna manera logra flotar. El lugar era el jardín trasero del Club Elks en Sycamore, el que tiene la pérgola blanca y el aparcamiento que huele a madreselva en agosto. 64 invitados, sillas de charivari doradas con cojines de marfil, mesas redondas cubiertas con lino blanco, un cuarteto de cuerdas que encontré por $600. El fotógrafo ya estaba rodeando el porche cuando llegué, fotografiando el arco floral que había diseñado con la florista a través de 4 correos y un tablero de Pinterest. Tenía exactamente el aspecto correcto. Cargué el regalo bajo el brazo y caminé por la puerta lateral, pasé la barra, pasé la carpa del catering, pasé la mesa del libro de visitas que había montado la noche anterior. Todo estaba en su lugar. Todo lo que yo había tocado funcionaba. Escaneé el plano de asientos fijado en el caballete cerca de la entrada. Mesa 1, Gerald, Diane, Brett, la tía Débora, el tío Martín, la abuela Ruth. Mesa 2, los Mars, incluido Cody. Mesas de la 3 a la 8, vecinos, amigos de la iglesia, colegas. Moví el dedo por cada tarjeta. Mesa 4. Mesa 5. Mesa 6. Mi nombre no estaba en ninguna. Lo verifiqué de nuevo. Comprobé los asientos de la fila de atrás, la sección de desbordamiento junto a la pérgola, la mesa de los niños que todavía no tenía niños asignados. Nada. Mi nombre no aparecía en el plano de asientos que yo había construido. Me quedé allí con el regalo plateado bajo el brazo. El garaje estaba unido al salón por un pasillo cubierto que olía a hormigón viejo y WD-40. No era parte del espacio del evento. Era donde guardaban mesas plegables, conos de tráfico y un cortacésped con una rueda pinchada. Mi padre me llevó hasta la entrada como si fuera perfectamente normal, con su mano en la parte baja de mi espalda de esa manera a mitad de guiar, a mitad de empujar que hacía cuando quería moverte sin que lo vieran. Dentro había una sola silla. Blanca, de plástico, del tipo plegable con las patas metálicas que te pellizcan los muslos si te sientas mal. Estaba colocada entre un banco de trabajo manchado de pintura y una pila de conos de tráfico naranja. Sin mesa, sin cubierto, sin tarjeta con el nombre. El tubo fluorescente de arriba zumbaba a una frecuencia que me hacía doler los dientes. Había una mancha de humedad en el techo con forma de manopla. Me fijé en esas cosas porque no estaba mirando a mi padre. Si lo miraba, hubiera visto la sonrisa burlona. Y si veía la sonrisa burlona, hubiera tenido que decidir qué hacer al respecto en ese momento. Y no estaba lista. Es solo para la familia extendida, dijo. 5 palabras. Las dijo como si explicara una mejora de asiento en un avión. Como si fuera política, no personal. Como si el garaje fuera clase de negocios y el jardín fuera primera clase, y yo simplemente no hubiera acumulado los puntos suficientes. Podía oír al cuarteto empezando al otro lado de la pared. Vivaldi. Yo había elegido esa pieza. Le había enviado al director del cuarteto 3 versiones del repertorio antes de decidirme por ella. Y ahora lo estaba escuchando a través de bloques de cemento, de pie junto a un cortacésped, sujetando un regalo que había tardado 2 años en hacer, mientras mi padre se ajustaba los gemelos y volvía a su silla dorada. Me senté. La silla me pellizcó de inmediato. Puse el regalo en mi regazo y miré por el pasillo hacia el jardín. Desde ese ángulo podía ver alrededor de la mitad de las mesas. Podía ver a la tía Débora ajustándose el chal. Podía ver a Brett llegando tarde con una botella de vino que definitivamente no había elegido él mismo. Podía ver a la abuela Ruth en su silla de ruedas en la mesa 1, con las manos cruzadas en el regazo, los ojos recorriendo el jardín de la manera en que siempre lo hacía, buscándome. Y podía ver a Cody Mars en la mesa 2, recostado en una silla de charivari dorada con las piernas abiertas, riéndose de algo que dijo el tío Martín. Cody,
que se había llevado los pendientes de granate de la abuela Ruth, los que Harold le dio en 1974, y los había empeñado en una tienda de la carretera 9 por $215. Cody, que nunca se había disculpado porque Diane le dijo a todos que lo dejaran pasar. Ha pasado por mucho. Cody tenía silla dorada. Cody tenía tarjeta con su nombre. Cody tenía una copa de champán y una servilleta de tela y una vista del arco floral que yo había diseñado. Yo tenía una silla plegable junto a un bote de Rustoleum. El cuarteto tocaba al otro lado de la pared. Los invitados hacían chocar las copas. Alguien hizo un brindis que no pude escuchar. La fiesta que había construido desde una carpeta y 11 noches tardías y $600 de cuarteto de cuerdas estaba ocurriendo a 10 metros de mí. Y yo la estaba viendo por un pasillo como un tramoyista detrás de una cortina. Me senté allí durante 11 minutos. Los conté. Y en esos 11 minutos, exactamente 0 personas vinieron a ver cómo estaba. Ni una. Esa fue la respuesta a una pregunta que había tenido miedo de hacer durante 15 años. Quiero ser clara sobre lo que pasó después porque la gente siempre espera la explosión. Esperan el plato arrojado, el discurso gritado, la salida dramática con el rímel corriendo. Eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue aritmética. Me senté en esa silla de plástico e hice las cuentas. 15 años de llamadas a proveedores, renovaciones de recetas, coordinación de fiestas y gestión de crisis. 4 años de pagos trimestrales de impuestos de una cabaña que mi padre reclamaba como su legado. $11.400. 2 años de restauración de fotos, 5 meses de planificación de fiestas y un garaje. Los números no sumaban enfado. Sumaban claridad. No me habían desinvitado. Simplemente nunca había sido una invitada. Había confundido ser necesaria con ser querida. Y esa confusión me había costado 1 década y media de tardes de los martes y mañanas de los domingos, y todas las fiestas que había organizado pero nunca disfrutado. La silla me pellizcó el muslo de nuevo. Me moví y miré hacia abajo el regalo plateado en mi regazo. Dentro estaba la cosa más considerada que había creado jamás, un recuerdo restaurado y un futuro asegurado envueltos juntos con cordón de lino. Lo había hecho para personas que me pusieron junto a un cortacésped. El garaje estaba unido al salón por un pasillo cubierto que olía a hormigón viejo y WD-40. No era parte del espacio del evento. Era donde guardaban mesas plegables, conos de tráfico y un cortacésped con una rueda pinchada. Mi padre me llevó hasta la entrada como si fuera perfectamente normal, con su mano en la parte baja de mi espalda de esa manera a mitad de guiar, a mitad de empujar que hacía cuando quería moverte sin que lo vieran. Dentro había una sola silla. Blanca, de plástico, del tipo plegable con las patas metálicas que te pellizcan los muslos si te sientas mal. Estaba colocada entre un banco de trabajo manchado de pintura y una pila de conos de tráfico naranja. Sin mesa, sin cubierto, sin tarjeta con el nombre. El tubo fluorescente de arriba zumbaba a una frecuencia que me hacía doler los dientes. Había una mancha de humedad en el techo con forma de manopla. Me fijé en esas cosas porque no estaba mirando a mi padre. Si lo miraba, hubiera visto la sonrisa burlona. Y si veía la sonrisa burlona, hubiera tenido que decidir qué hacer al respecto en ese momento. Y no estaba lista. Es solo para la familia extendida, dijo. 5 palabras. Las dijo como si explicara una mejora de asiento en un avión. Como si fuera política, no personal. Como si el garaje fuera clase de negocios y el jardín fuera primera clase, y yo simplemente no hubiera acumulado los puntos suficientes. Podía oír al cuarteto empezando al otro lado de la pared. Vivaldi. Yo había elegido esa pieza. Le había enviado al director del cuarteto 3 versiones del repertorio antes de decidirme por ella. Y ahora lo estaba escuchando a través de bloques de cemento, de pie junto a un cortacésped, sujetando un regalo que había tardado 2 años en hacer, mientras mi padre se ajustaba los gemelos y volvía a su silla dorada. Me senté. La silla me pellizcó de inmediato. Puse el regalo en mi regazo y miré por el pasillo hacia el jardín. Desde ese ángulo podía ver alrededor de la mitad de las mesas. Podía ver a la tía Débora ajustándose el chal. Podía ver a Brett llegando tarde con una botella de vino que definitivamente no había elegido él mismo. Podía ver a la abuela Ruth en su silla de ruedas en la mesa 1, con las manos cruzadas en el regazo, los ojos recorriendo el jardín de la manera en que siempre lo hacía, buscándome. Y podía ver a Cody Mars en la mesa 2, recostado en una silla de charivari dorada con las piernas abiertas, riéndose de algo que dijo el tío Martín. Cody, que se había llevado los pendientes de granate de la abuela Ruth, los que Harold le dio en 1974, y los había empeñado en una tienda de la carretera 9 por $215. Cody, que nunca se había disculpado porque Diane le dijo a todos que lo dejaran pasar. Ha pasado por mucho. Cody tenía silla dorada. Cody tenía tarjeta con su nombre. Cody tenía una copa de champán y una servilleta de tela y una vista del arco floral que yo había diseñado.
Yo tenía una silla plegable junto a un bote de Rustoleum. El cuarteto tocaba al otro lado de la pared. Los invitados hacían chocar las copas. Alguien hizo un brindis que no pude escuchar. La fiesta que había construido desde una carpeta y 11 noches tardías y $600 de cuarteto de cuerdas estaba ocurriendo a 10 metros de mí. Y yo la estaba viendo por un pasillo como un tramoyista detrás de una cortina. Me senté allí durante 11 minutos. Los conté. Y en esos 11 minutos, exactamente 0 personas vinieron a ver cómo estaba. Ni una. Esa fue la respuesta a una pregunta que había tenido miedo de hacer durante 15 años. Quiero ser clara sobre lo que pasó después porque la gente siempre espera la explosión. Esperan el plato arrojado, el discurso gritado, la salida dramática con el rímel corriendo. Eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue aritmética. Me senté en esa silla de plástico e hice las cuentas. 15 años de llamadas a proveedores, renovaciones de recetas, coordinación de fiestas y gestión de crisis. 4 años de pagos trimestrales de impuestos de una cabaña que mi padre reclamaba como su legado. $11.400. 2 años de restauración de fotos, 5 meses de planificación de fiestas y un garaje. Los números no sumaban enfado. Sumaban claridad. No me habían desinvitado. Simplemente nunca había sido una invitada. Había confundido ser necesaria con ser querida. Y esa confusión me había costado 1,5 décadas de tardes de los martes y mañanas de los domingos, y todas las fiestas que había organizado pero nunca disfrutado. La silla me pellizcó el muslo de nuevo. Me moví y miré hacia abajo el regalo plateado en mi regazo. Dentro estaba la cosa más considerada que había creado jamás, un recuerdo restaurado y un futuro asegurado envueltos juntos con cordón de lino. Lo había hecho para personas que me pusieron junto a un cortacésped. Y lo peor, la parte que me tensó la mandíbula en lugar de los ojos, fue que esperaban que me quedara. Esperaban que me sentara aquí en silencio, oyera el brindis a través de la pared y apareciera después para ayudar a recoger las mesas porque siempre lo hacía. Porque siempre lo entendía. Fue entonces cuando la aritmética se convirtió en una decisión. No dramática. No del tipo que tomas con el corazón acelerado. La silenciosa. La que suena como una cerradura girando en una puerta que no sabías que tenías llave. Me levanté. La silla plegable raspó contra el hormigón y el sonido resonó en las paredes del garaje como un punto al final de una frase. Recogí el regalo plateado, lo puse bajo el brazo y caminé por el pasillo hacia el jardín. No corrí. No pisé fuerte. Caminé como camino en una auditoría, firme, medida, con los hombros nivelados y los ojos al frente. El cuarteto estaba entre piezas. El jardín estaba en ese momento de respiración contenida donde todos están a mitad de conversación y nadie mira nada en particular. Crucé el borde del área de asientos. Mi madre lo notó primero. Siempre notaba el movimiento, no las personas. El movimiento. Gerald levantó la vista de su silla. Brett hizo una pausa a mitad de carcajada. Caminé más allá de la mesa 1, más allá de la mesa 2, donde Cody estaba picoteando un buñuelo de cangrejo con los dedos, pasé el libro de visitas que había montado, pasé el arco floral que había diseñado, pasé la barra que había coordinado, y hacia la puerta. No me detuve. La silla de mi madre raspó. Oí sus tacones sobre las losas detrás de mí. Iris. Seguí caminando. Iris, espera. No hagas esto delante de todo el mundo. Llegué a la puerta, me giré y la miré. Estaba a 3 pasos de mí, con la cara dispuesta en la expresión que ponía cuando alguien estaba a punto de quedarla mal en la iglesia. Media sonrisa, ojos tensos, manos ligeramente levantadas como si calmara a un caballo. Tú siempre entiendes, Iris, dijo, como una contraseña, como la palabra mágica que siempre me había hecho volver a sentarme. Levanté el regalo plateado para que pudiera verlo claramente. Luego dije 2 palabras. Extiende esto. Me giré y caminé a mi coche. Ella no me siguió. Esa noche me senté en el sofá con un vaso de agua y el teléfono boca abajo en el cojín a mi lado. No quería mirarlo. Lo miré de todas formas. El chat de grupo Familia Foster tenía 47 mensajes nuevos. Scrolleé más allá del ruido superficial, gran fiesta y os queremos y una foto borrosa del pastel, y encontré el hilo debajo. Era una subconversación de 6 días antes enterrada debajo del chat principal. Me la había perdido porque mi teléfono filtra los mensajes de administradora a una pestaña separada y no había comprobado. El hilo empezaba con mi madre. Actualización de asientos. Iris puede sentarse en el área lateral. No le importará. De todos modos estará corriendo ayudando. Mi padre respondió, ponla en el garaje. Más espacio para los Henderson. La respuesta de Brett fue un emoji de risa y 3 palabras, ella lo entenderá, lol. Cody no había dicho nada. No necesitaba hacerlo. El hilo continuó con 9 mensajes más.
Logística sobre sillas plegables, si avisarme por adelantado. No, lo convertirá en algo raro. Y una nota de Diane que decía, ya está gestionando al servicio de catering, así que estará demasiado ocupada para darse cuenta. 9 mensajes. 6 días. Un plan coordinado para sentarme en un garaje discutido abiertamente en un chat que yo administraba. Y nadie pensó en borrar el hilo porque nadie pensó que yo importaba lo suficiente como para comprobarlo. Lo leí 2 veces. No lo capturé en pantalla. No lo guardé. No necesitaba pruebas. Este no era un caso que estaba construyendo. Era un hecho que finalmente estaba leyendo. La familia que había estado dirigiendo durante 15 años nunca me había considerado un miembro. Lo habían puesto por escrito, y era descuidado porque nunca era para mis ojos, porque mis ojos nunca estaban en su mente. Puse el teléfono. Terminé el agua. Me fui a la cama. Por la mañana, hice café, me senté en mi escritorio y abrí una nueva hoja de cálculo. Viejos hábitos. Los encabezados de las columnas eran simples. Tarea, frecuencia, última vez completada, sustituto, estado. Hice una lista de todo lo que hacía por la familia Foster. Coordinación médica de la abuela Ruth, citas, farmacia, llamadas al seguro. El calendario familiar, cumpleaños, fiestas, RSVPS, logística de viajes. La cabaña del lago, pagos de impuestos, contactos de mantenimiento, programa de invernación. Desbordamiento del hogar de mis padres. Las facturas que Diane olvidaba, las recetas que Gerald ignoraba, las reclamaciones de garantía que nadie presentaba. La administración de vida de Brett, las citas al dentista que reservaba porque él seguía olvidándolas, el registro del coche que renovaba porque no sabía cómo. Planificación de eventos, todas las fiestas, todas las cenas de cumpleaños, todas las fiestas de graduación durante los últimos 15 años. La lista llegó a 41 elementos. 41 tareas recurrentes, ninguna de las cuales había sido jamás asignada, reconocida o compensada. Miré esa lista como miro un balance cuando el cliente insiste en que todo suma pero los números dicen lo contrario. Los números siempre dicen lo contrario. No iba a dar portazos. No iba a enviar un manifiesto. No iba a publicar nada, anunciar nada ni explicar nada. Iba a hacer algo mucho más sencillo y mucho más devastador. Iba a parar. No dramáticamente, no todo de golpe. Simplemente parar. Quitarme como administradora. Cancelar los recordatorios recurrentes. Dejar que los mensajes de voz fueran a los miembros de la familia cuyos nombres estaban realmente en las cuentas. Si la familia Foster funcionaba gracias a Iris, los Foster estaban a punto de descubrir qué pasa cuando el motor se va y el coche sigue rodando hacia la intersección. El lunes por la mañana, me quité como administradora del chat de grupo Familia Foster. No lo anuncié. Simplemente cambié la configuración y salí del hilo. Para el martes por la tarde, el chat se había convertido en 3 preguntas sin respuesta sobre la cita del podólogo del jueves de la abuela Ruth. Nadie sabía la dirección. Nadie sabía la hora. Nadie sabía que Ruth necesitaba la entrada con rampa para sillas de ruedas por el lado oeste porque el lado este tenía un escalón de 5 centímetros que atrapaba su rueda delantera. Yo sabía todo eso porque la había llevado a esa consulta 11 veces. El miércoles llamé directamente a la abuela Ruth. No a través del chat, no a través de Diane. Le dije que seguiría visitándola. Le dije que la quería. Le dije que me estaba apartando de la coordinación familiar y que si necesitaba algo podía llamarme, pero que la programación tendría que pasar por Gerald o Diane ahora. Ruth estuvo callada un momento. Luego dijo, me preguntaba cuándo lo descubrirías. No me pidió que reconsiderara. No me hizo sentir culpable. Dijo que Harold solía decir que el poste de la valla que sostiene más alambre es el primero que se olvidan de pintar. Colgué y lloré durante 6 minutos. Luego paré y llamé al lugar para redirigir la factura pendiente al nombre de mi madre, el servicio de catering, el fotógrafo, el cuarteto de cuerdas. Uno por uno, transferí cada contacto de proveedor, cada saldo pendiente, cada elemento de seguimiento a las personas cuya fiesta era en realidad. No expliqué por qué. Solo dije, ya no soy el punto de contacto. La mayoría hizo una pausa. Uno, el servicio de catering, dijo, pensé que usted era la que estaba a cargo. El chat de grupo Familia Foster estuvo en silencio durante 3 días. Nadie publicó. Nadie preguntó dónde me había ido. El calendario simplemente dejó de actualizarse como un reloj sin nadie que lo recuerda. La primera grieta apareció un jueves. Diane llamó a la consulta del podólogo para reprogramar la cita de Ruth y le dijeron que la cuenta estaba a nombre de otra persona. La mía. No sabía la contraseña. No sabía el código de autorización del seguro. Me llamó al trabajo. Lo dejé saltar al buzón de voz.
La segunda grieta llegó el sábado cuando el lugar le envió a Diane un correo electrónico sobre el reembolso del depósito de limpieza post-evento. Diane no sabía que había un depósito. No sabía el monto, el número de cuenta ni el plazo del reembolso. Llamó a Gerald. Gerald llamó a Brett. Brett me envió un mensaje de texto. Oye, ¿puedes encargarte del tema del lugar? No respondí. La tercera grieta era más silenciosa y más profunda. El calendario familiar. El Google Calendar compartido que había mantenido durante 6 años con entradas codificadas por colores para cada cumpleaños, cada cita, cada evento escolar, se detuvo. El cumpleaños de la tía Débora pasó sin un solo mensaje de texto del lado Foster. La preparación para la colonoscopía del tío Martín se perdió porque nadie envió el recordatorio. Un fontanero que había programado para arreglar el grifo de la cocina de mis padres se presentó el lunes, y Gerald le abrió la puerta en bata, sin tener idea de quién era el hombre ni por qué sostenía una llave inglesa. Durante 15 años, yo había sido la razón por la que las cosas nunca se venían abajo. Y nadie lo notaba porque ese es todo el punto del trabajo invisible. 3 semanas después de la fiesta del aniversario, la familia Foster todavía no había llamado para disculparse. Habían llamado 11 veces para soporte técnico. Las llamadas cambiaron de tono en la cuarta semana. Las primeras 3 semanas eran logísticas, contraseñas, números de cuenta, detalles de citas. Para la cuarta semana, las llamadas sonaban diferente. Irritadas, con derecho. Iris, ¿por qué no te encargaste del reembolso del servicio de catering? Dicen que debemos $200 adicionales. Eso fue Diane un martes por la tarde, con esa agudeza particular que usaba cuando estaba avergonzada pero no podía decirlo. Escuché, luego dije, ya no soy la oficina. Ahora solo soy familia. Silencio. ¿Qué significa eso siquiera? Significa que el número del servicio de catering está en la factura. La factura está en tu correo electrónico. Colgó. La versión de Gerald llegó 2 días después. Más ruidosa y menos precisa. Tu madre está estresada. La casa se está cayendo a pedazos. El calendario ha desaparecido. ¿Qué estás intentando demostrar exactamente? No intento demostrar nada, papá. Simplemente ya no lo voy a hacer. Después de todo lo que hemos hecho por ti, se detuvo a sí mismo. No porque se diera cuenta de lo que estaba a punto de decir, sino porque no podía terminar la frase con detalles concretos. ¿Qué habían hecho por mí? No podía enumerarlo. No podía señalar una sola inversión, un solo sacrificio, una sola decisión tomada en mi nombre, porque no había ninguna. La frase simplemente quedó en el aire como un cable sin poste. Brett no llamó. Brett envió un mensaje de texto. Esto es un poco dramático, ¿no crees? Escribí 3 respuestas diferentes y las borré todas. Luego puse el teléfono en un cajón y salí a dar una vuelta a la manzana. La conversación en casa de mi amiga Margot fue el principio de algo diferente. Margot es terapeuta familiar con consulta privada en Charlottesville, y me había estado escuchando con vino y galletas. Cuando dijo, «Sabes, hay miles de mujeres como tú», lo dijo clínicamente, pero yo lo escuché personalmente. Mujeres que dirigían las operaciones familiares sin crédito. Mujeres que eran la primera llamada para cada crisis y el último nombre en cada plano de asientos. Mujeres que habían confundido ser esenciales con ser valoradas y solo ahora estaban aprendiendo la diferencia. Le pregunté a Margot si alguna vez había considerado un grupo de apoyo para ellas. Me miró por encima de su copa y dijo, llevaba tiempo esperando que alguien lo preguntara. Celebramos la primera reunión un miércoles por la tarde de octubre en la sala trasera de una cafetería de la calle principal. 7 mujeres se presentaron. 2 eran hijas, 3 eran hermanas, 1 era tía, 1 era abuela que había estado gestionando el hogar de su hijo durante 22 años y nunca había sido invitada al aniversario de su boda. No lo llamamos terapia. Lo llamamos la silla de repuesto, porque cada una de nosotras había sido sentada en algún lugar fuera de la vista mientras las personas que llevábamos a cuestas celebraban sin nosotras. La primera mujer que habló, Karen, 51 años, administradora de oficina de Westboro, dijo algo que nunca olvidaré. ¿Quieres decir que me permito simplemente sentarme? Lo dijo como si pidiera permiso para respirar. La sala quedó en silencio. Luego alguien se rió. Luego alguien lloró. Y luego todas nos sentamos allí sosteniendo vasos de papel con café frío y sintiendo algo que hacía mucho no sentía. Pertenencia. La silla de repuesto se reunía cada 2 miércoles a partir de entonces. Para diciembre, teníamos 19 miembros y lista de espera. La campaña de Diane empezó en noviembre. No llamó. Escribió una carta, a mano, en papel crema, el tipo que usaba para las notas de agradecimiento al pastor. Querida Iris, no entiendo qué ha pasado. Siempre has sido la fuerte, la que mantiene unida a esta familia. Sin ti, las cosas se están desmoronando. Tu padre no lo dirá,
pero está pasándolo mal. Brett no puede gestionar el calendario. Nadie sabe cómo coordinar las citas de la abuela. Estás destrozando a esta familia, y no creo que eso sea quien eres. La firmó, con amor, mamá. Era lo más que me había escrito en 34 años, y cada palabra era una oferta de trabajo disfrazada de afecto. No preguntó cómo estaba. No mencionó el garaje. No dijo lo siento. Dijo las cosas se están desmoronando, que significaba, la máquina está rota, que significaba, vuelve y se la máquina. El enfoque de Gerald fue más ruidoso. Se presentó en mi oficina un jueves por la tarde, se paró en la recepción y dijo lo suficientemente alto como para que mi asistente pudiera oírlo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Lo llevé al aparcamiento. ¿Qué hiciste por mí, papá? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Te criamos. Me criaste para dirigir tu hogar. No es lo mismo. Se fue. Volví a entrar, cerré la puerta, y me senté en mi silla durante 10 minutos sin moverme. Esto es lo que llamaban destrozar a la familia, dejé de hacer el trabajo gratis. Eso es todo. Si un límite le parece un ataque a alguien, normalmente es porque tu servicio le parecía amor. Solo a ellos. Para finales de noviembre, el alcance de mi ausencia se estaba volviendo visible para la familia extendida. La tía Débora le mencionó a mi madre que nadie había enviado el correo de coordinación del Día de Acción de Gracias. La mujer del tío Martín, Linda, llamó a Diane para preguntar por qué las citas de noviembre de Ruth no se habían actualizado en el sistema compartido. El sistema compartido había desaparecido. Linda no lo sabía. Nadie se lo había dicho porque nadie había descubierto cómo decírselo sin admitir que una sola persona lo había estado gestionando todo. Brett lo intentó. Se lo reconozco. Realmente intentó hacerse cargo del calendario familiar. Creó un Google Calendar, invitó a todos y lo rellenó con 6 entradas. El Día de Acción de Gracias. La Navidad. Su propio cumpleaños. 2 entradas etiquetadas como por determinar. Y un recordatorio semanal recurrente que decía registrarse con la abuela sin hora, sin ubicación y sin número de teléfono. Duró 9 días. El día 10, programó el Día de Acción de Gracias al mismo tiempo que una sesión de gimnasio y envió un mensaje de texto grupal que decía: ¿puede encargarse alguien de esto? Me estoy ahogando. Llevaba haciéndolo 9 días. Yo lo llevaba haciendo 15 años. Cody, mientras tanto, había reaparecido. La tía Débora le había dado acceso al nuevo chat grupal de la familia, y él había publicado de inmediato un enlace a un GoFundMe para la reparación de su coche, el coche que había comprado con dinero que nadie podía rastrear. 2 personas donaron. Brett fue una de ellas. La familia Foster era ahora una máquina funcionando sin su ingeniera. Se perdieron citas. Las facturas llegaron a la dirección equivocada. El pavo del Día de Acción de Gracias fue recogido el día equivocado porque nadie confirmó el pedido. Gerald lo trinchó en silencio. Diane sonrió durante toda la comida de la manera en que sonreía a través de todo, como si la casa estuviera en llamas pero las cortinas siguieran colgando rectas, y eso era lo que importaba. El 89 cumpleaños de Ruth era el 14 de diciembre. Diane lo organizó, lo que significaba que Diane llamó al mismo restaurante al que Ruth había ido durante 30 años y reservó una mesa para 12. No verificó las restricciones dietéticas de Ruth. No coordinó el transporte. No llamó a los nietos. Solo hizo una reserva y publicó la fecha en el nuevo chat grupal. Me enteré porque Ruth me lo dijo. Tu madre dice que hay una cena. Ruth quería la cabaña del lago. Quería pan de maíz y la chimenea de piedra y el sonido del embarcadero. No quería un restaurante. Pero la cabaña estaba ahora atrapada en un tipo diferente de limbo. Gerald no había pagado la evaluación especial. La fecha límite del 15 de octubre había pasado. Había llegado un segundo aviso. El condado había aplicado una multa del 12%. Gerald lo había ignorado como ignoraba todo lo que requería esfuerzo sin público. Diane me llamó 3 días antes de la cena del cumpleaños. Tu abuela quiere que estés. ¿Vendrás? Dije que sí. No por Diane. No por Gerald. Por Ruth, que nunca me había puesto en un garaje, que nunca me había llamado la organizada, que nunca había esperado que yo entendiera sin ser entendida primero. Accedí a sentarme en esa mesa una vez más. Pero no iba a entrar con las manos vacías. Y no iba a entrar desprevenida. Pasé los siguientes 2 días preparándome. No un regalo esta vez. Una carpeta Manila sencilla con registros fiscales, facturas de proveedores y un cronograma impreso de cada tarea coordinada que había completado para la familia Foster desde enero de 2009 hasta agosto de este año. 41 elementos. 15 años. 0 reconocimientos. Si querían una reunión familiar, iban a tener una. El restaurante se llamaba Birch y Beryl,
un sitio de cocina de kilómetro cero en la carretera antigua con ladrillo visto y bombillas Edison, y el tipo de menú que usa la palabra recolectado sin ironía. 12 Foster y Mars alrededor de una larga mesa de roble. Gerald en la cabecera. Diane a su lado. Brett junto a Diane. La tía Débora y el tío Martín. Cody, de alguna manera. Linda. 2 amigos de Ruth de Meobrook. Y yo al final, junto a la silla de ruedas de Ruth. Había traído algo conmigo. No la carpeta Manila, que estaba en mi bolso. Había traído la silla plegable blanca de plástico del garaje. Había vuelto al Club Elks la semana anterior y le había preguntado al gerente si podía comprarla. Me dijo que me la podía quedar gratis. La iban a tirar. La llevé dentro del Birch Beryl y la coloqué junto al asiento que me habían asignado, que predeciblemente era la silla más cercana a la puerta de la cocina. No la desplegué. Solo la apoyé contra la pared detrás de mí, blanca y raspada y imposible de ignorar. Diane la vio primero. Sus ojos fueron a la silla, luego a mí, luego de vuelta a la silla. No dijo nada. Gerald no lo notó porque Gerald solo notaba las cosas que lo reflejaban bien. Brett le echó un vistazo y apartó la mirada. Ruth extendió el brazo y me tocó el brazo. Bien, susurró. La mesa se llenó. El camarero tomó los pedidos de bebidas. Las bombillas Edison proyectaban sombras ámbar suaves sobre el roble. Y yo me senté al final de esa mesa con una silla plegable detrás de mí y una carpeta en el bolso, esperando el momento que sabía que llegaría. Porque en la familia Foster nunca era una cuestión de si alguien me pediría que arreglara algo. Solo era una cuestión de cuándo. Tardó 23 minutos. Gerald esperó hasta que retiraron los entrantes y la mesa estaba en ese cálido punto medio de la cena donde todos están lo suficientemente llenos para estar cómodos y suficientemente relajados como para decir cosas que no deberían. Se inclinó hacia adelante, miró hacia el final de la mesa, y dijo: Iris, tenemos que hablar de la cabaña. La mesa se quedó callada. No porque el tema fuera delicado, sino porque Gerald usó la voz de patriarca, la que suena como una petición pero aterriza como una orden. La evaluación está vencida. Ahora hay una multa. Y nadie puede acceder a la cuenta fiscal porque aparentemente todo está a tu nombre. Está a mi nombre porque yo la configuré porque yo la pagué, dije. Bueno, necesitamos que lo transfieras de vuelta. La cuenta, la contraseña, lo que hiciste con los impuestos. La cabaña es una propiedad familiar, Iris. Nos pertenece a todos. Lo miré. Estaba haciendo lo que siempre hacía, reescribir la historia en tiempo real, convirtiendo mi trabajo en su herencia. La cabaña era de todos nosotros. Pero los impuestos solo habían sido míos. Siempre serás familia, dijo Gerald. Y llegó, la frase que reveló la arquitectura. Cuando te necesitemos. Lo dijo como un cumplido. Lo dijo como le agradecerías a un fontanero por aparecer a última hora. Alrededor de la mesa, las caras cambiaron. La tía Débora miraba su plato. Linda miraba al tío Martín. Brett miraba su teléfono. Cody miraba el cesto del pan. Y Diane. Diane me miraba con la expresión que siempre ponía cuando sabía que algo estaba a punto de salir mal, pero esperaba que si sonreía lo suficiente, no lo haría. Metí la mano en el bolso y puse la carpeta Manila sobre la mesa. No me levanté. No alcé la voz. Abrí la carpeta y la giré para que la mesa pudiera verla. Esta es una lista de todas las tareas que he hecho para esta familia desde 2009, dije. 41 elementos recurrentes. Coordinación médica de la abuela Ruth, citas, seguro, prescripciones. El calendario familiar, cada cumpleaños, cada fiesta, cada RSVP. Planificación de eventos para cada fiesta, cada cena de cumpleaños, cada fiesta de graduación durante los últimos 15 años. Gestión de proveedores. Desbordamiento del hogar. El registro del coche de Brett. Las prescripciones de papá. Las reclamaciones de garantía de mamá. Pasé la página. Esta es la cabaña. En 2020, encontré un aviso de embargo fiscal en el reciclaje. Debíais 3 años de impuestos atrasados más multas. Lo pagué, $11.400 en 4 años. Envié cartas certificadas documentando cada pago. Con acuse de recibo. Tu madre firmó 2 de ellas. Los recibos están aquí. Pasé la página de nuevo. Y este era vuestro regalo de aniversario. Saqué la carpeta plateada del fondo del bolso. Todavía estaba envuelta, el cordón de lino ligeramente arrugado de 4 meses en mi armario. Lo desaté y lo abrí sobre la mesa. La foto de boda restaurada. Gerald y Diane, 1989, de pie en los escalones del juzgado en ropa que claramente habían pedido prestada, jóvenes y aterrorizados y tomados de la mano. Debajo, el certificado de impuestos pagados en su totalidad, los cheques cancelados y los recibos de correo certificado con la firma de Diane en las tarjetas verdes.
La tarjeta que decía, 35 años de la familia Foster. Aquí van 35 más. La cabaña está libre, sin cargas y es vuestra. Con amor, Iris. La mesa estaba en silencio. La mano de Ruth estaba en mi brazo. La mano de Débora estaba en su boca. Miré a mi padre. Me pusiste en un garaje la noche en que iba a darte esto. Me sentaste en una silla plegable entre un cortacésped y un bote de pintura en spray. Lo planeasteis en un chat grupal. Os reísteis de ello. Y lo hicisteis porque pensabais que lo entendería. Dejé que el silencio se sostuviera. Ahora sí lo entiendo. La cara de Gerald pasó por 3 fases. Sorpresa, luego cálculo, luego furia. El cálculo fue la parte que importaba. Ese medio segundo en que estaba decidiendo si disculparse o atacar. Y la aguja se inclinó hacia el ataque porque disculparse significaría admitir que el garaje estuvo mal. Y admitir que el garaje estuvo mal significaría admitir que el sistema estaba mal. Y el sistema era Gerald. Estás tergiversando esto, dijo, con la voz elevándose. Se suponía que ibas a ayudar con la preparación, Iris. Nadie te puso en el garaje como castigo. Estabas en el garaje porque allí era donde estaban las sillas extra y tú siempre ayudas. Había una sola silla, papá. Y sonreíste burlonamente. Su cuello se puso rojo. Esto es exactamente porque te lo tomas todo de manera personal. Todo tiene que ser sobre ti. Llevo 35 años construyendo esta familia y tú la vas a destruir por una silla. No alcé la voz. No tuve que hacerlo. Tú no construiste nada. Lo construí yo. Tú apareciste. La mesa se estremeció. Gerald se levantó, su silla raspó contra el suelo de madera dura. Diane empezó a llorar. El tipo de lágrimas que llegan precargadas, ya compuestas, diseñadas para acaparar la atención. Iris, por favor. Tú siempre entiendes. Nunca quisimos. Ahora sí entiendo. Las 3 palabras aterrizaron como una puerta cerrándose. El guión de Diane se había agotado. No tenía siguiente línea después de tú siempre entiendes porque nadie había rechazado el guión antes. Brett miraba el mantel. Cody se revolvió en su silla. Y la tía Débora se giró hacia él con una mirada que dijo que llevaba tiempo guardando algo. Ya que estamos, Cody, ¿dónde están los pendientes de mi madre? La mesa se abrió, no en caos, sino en honestidad. Y yo me senté allí al final de la mesa de roble junto a la mujer que siempre me había visto, con una silla plegable apoyada contra la pared detrás de mí. Es solo para la familia extendida, le dije a Gerald. Así que extiende esto. No sonrió. Por primera vez en 63 años, el patriarca no tenía público. Cerré la carpeta. Coloqué el regalo envuelto en plata, la foto y los documentos frente a Ruth. Esto siempre fue para ti, dije. Ruth miró la foto restaurada de Gerald y Diane en los escalones del juzgado. Tocó el borde del marco con un dedo, de la manera en que tocas algo que pertenece a un tiempo que todavía puedes sentir. Luego me miró y dijo, Harold te hubiera puesto en la cabecera de la mesa. Me levanté, no con rabia, no con triunfo, de la misma manera firme y medida en que había salido del garaje 4 meses antes. Excepto que esta vez no llevaba un secreto. Lo estaba dejando en el suelo. No voy a cortar el contacto, le dije a la mesa. No voy a desaparecer. Simplemente voy a casa, a mi propia mesa. Si queréis una relación conmigo, miré a mi madre, empieza con mi nombre en una silla de verdad. No un título de trabajo, no una lista de tareas. Mi nombre. Diane no respondió. Gerald no respondió. Brett parecía querer decir algo pero no podía encontrar las palabras. Ruth empujó su silla hacia atrás de la mesa y yo la empujé hacia la puerta. Nadie nos detuvo. El aire de la noche era frío y cortante. El aparcamiento olía a mantillo de pino y escape. Cargué la silla de ruedas de Ruth en la parte trasera de mi SUV y la ayudé a acomodarse en el asiento del copiloto. Se abrochó el cinturón y dijo, me gustaría tomar pan de maíz mañana. Haré pan de maíz mañana. Condujimos a casa por la oscuridad con la calefacción puesta y la radio apagada. Ruth tarareó algo que no reconocí. Una canción antigua, quizás de Harold. La silla plegable seguía apoyada contra la pared dentro del Birch Barrel. Ya no la necesitaba. Ahora tenía mi propia silla. Las consecuencias fueron medibles. En 2 semanas, Diane contrató a una coordinadora de atención domiciliaria a tiempo parcial para Ruth, un servicio que costaba $1,400 al mes. El servicio de catering de la fiesta del aniversario envió un aviso de cobro por el depósito de limpieza que nadie había tramitado. El registro del coche de Brett caducó y lo pararon en la carretera con una matrícula expirada. La evaluación especial de la cabaña, ahora en $4,480 con la multa, estaba sin pagar sobre el mostrador de la cocina de Gerald junto a una pila de correspondencia sin abrir. La pagó en enero después de una segunda carta amenazante del condado.
El GoFundMe de Cody recaudó $300. La tía Débora le bloqueó en el nuevo chat grupal después de que la pregunta de los pendientes llevara a un intercambio de mensajes de texto que incluía la frase, solo estaban en un cajón. La familia Foster estaba aprendiendo por primera vez lo que cuesta dirigir un hogar cuando la persona que lo dirigía deja de ser voluntaria. Costaba dinero. Costaba.